Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban González, soy médico veterinario. Mi especialidad hace un tiempo ya, más o menos unos 10, 12 años, es trabajar únicamente con gatos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es emprender en veterinaria, pero más allá es emprender en medicina veterinaria, específicamente en gatos. La charla que voy a dar hoy es un poco diferente a las otras que ya habíamos dado hace un tiempo y es que, por lo general, es muy difícil o poco o vacío la información que nos dan a nosotros sobre emprender. Simplemente nos dicen como, este es el pensum, vamos a trabajar sobre esto, vamos a educarnos sobre esto y más allá de eso, emprender es todo lo que tiene que ver con innovación, tener un negocio, saber si es rentable o no, a dónde vamos, la proyección, y eso es bien difícil y bien complejo, pues por lo menos acá en Colombia, pero de una u otra manera lo hemos logrado. Mi clínica veterinaria que hoy se las quiero presentar se llama Feline Doctor, es una veterinaria que se especializa única y exclusivamente en la atención a gatos. Nosotros nos especializamos ahora más que antes en solo atención a servicios médicos, única y exclusivamente hacemos atención médica, hacemos hospitalización, unidad de cuidado intensivo, recepción de urgencias, consulta externa, consulta especializada, y todo esto nace no de la nada, ni simplemente porque a mí se me ocurrió, sino nace por algo que por lo general la mayoría de emprendimientos en veterinaria ocurre. Claramente, para hacer esta charla tuve que instruirme y muchas de las cosas, particularmente el nombre de la charla, es emprender en el mundo de los gatos, es reaprender, y es ese tipo de cosas. Cuando yo me enfrento a la vida profesional, yo empiezo a estudiar y a trabajar con gatitos desde antes de salir de la vida profesional. Mis papás en ese entonces eran criadores de gatos, yo estaba dentro del círculo del mundo de los gatos, de la cría de gatos, y pues estaba muy cerca a todo lo que tenía que ver con los gatos. Luego termino mi carrera profesional, mi pregrado en la Universidad de Ciencias Aplicadas aquí en Colombia, en la UTCA, y decido que para mi vida iba a ser trabajar con gatos el resto de la vida. Y empiezo a ver que hay algo que favorablemente o que en ese momento a mí me favoreció, y es que en el mundo de la veterinaria en Colombia no existían tres claves importantes. Uno era la necesidad global, que claramente exponencialmente el mundo de los gatos iba creciendo muchísimo, ¿sí? Lo segundo era una necesidad local. En Colombia no habían muchas veterinarias o muchos hospitales especializados en gatos. Y la otra era innovar. Esas fueron mis tres preguntas que yo me hice. ¿Será que emprender en veterinaria y más en gatos sí funciona? Bueno, comienzo esta gran carrera y todo esto en el mundo de la veterinaria y más que todo en los gatos. Claramente yo tenía una ventaja y era que estaba inmerso en el mundo de los gatos. Sin embargo, no existía nada, ni una pauta pequeña. Afortunadamente me he encontrado con muy buenos amigos, doctores, que realmente me apoyaron en ese entonces, que hicieron que para mí fuese un poco más fácil esto. Y empezamos a trabajar de la mano todos. Yo empiezo a asistir como voluntario, practicante, digámoslo así, esto fue un poco antes de terminar y luego ya después de terminar me vinculé a esta empresa. Empecé a asistir como auxiliar veterinario. Me tocaba hacer de todo en un principio. Siempre con uno de auxiliar veterinario empecé a hacer de todo. Empecé desde levantar materia fecal de gato, limpiar cobijas de gato, todo, y empezamos a ver que en ese mismo lugar que también solo se atendían gatos, que realmente eran 2 o 3 en ese entonces, habían cosas y yo me di cuenta que habían cosas que tenían que cambiar. Esa era como la necesidad local. Tener un lugar o un sitio que realmente diera las garantías y las condiciones con respecto a atender o hacer medicina interna o medicina de gatos. Lo segundo que necesitábamos era innovación. En el país en ese entonces habían médicos veterinarios titulados en medicina interna felina, pero no eran muchos. Y la verdad, en Bogotá, que era donde yo trabajaba, donde yo vivía después de haber terminado, dije, o cuando estaba terminando, dije, bueno, aquí hay algo que hacer algo y hay que estudiar. Como hemos hablado en un principio, había que reaprender, ¿sí? Desafortunadamente en ese entonces, porque ya no, ahora hay muchas universidades, muchas facultades que incluyeron dentro de sus programas de educación los planes o la cátedra. De hecho comenzó como una electiva, la medicina interna de gatos. En ese entonces yo dije, bueno, hay que hacer algo para hacer la diferencia. Y lo primero fue claramente estudiar. Y entré a estudiar, me fui a hacer una residencia voluntaria. Primero fue una pasantía que me aprobó la universidad, luego se extendió un poco, hice un diplomado y empecé a estudiar un montón sobre gatos de la mano de veterinarios que para mí en ese entonces, y aún lo siguen siendo, son expertos en el mundo de la medicina felina. Y empezamos con toda esta carrera. Me voy del país dejando esa necesidad y vuelvo. Cuando yo vuelvo a Colombia, después de 4 años y 8 meses, casi 5 años, encuentro que la necesidad local, que era la atención de gatitos o la medicina veterinaria felina, estaba igual.
no habíamos avanzado mucho. Para mí en ese entonces fue una ventaja. Teníamos, que son muy buenos amigos míos, algunos doctores que de ese entonces tenían sus lugares específicos para gatos, otros habían hecho unos lugares diferentes para atender a gatos. Y empezamos con todo eso. Y me lanzo con una pregunta. ¿Qué es innovar en el mundo de la veterinaria o en la veterinaria de gatos? Y empecé a preguntarme qué era esto. Y de repente me encuentro con algo, y es que ¿cómo voy a atender estos gatos? ¿Cómo voy a acceder a mis pacientes? ¿Cómo me hago conocer? ¿Qué hago para que el universo y el mundo entienda que yo existo? Me fui a estudiar, volví, ¿y qué hago? Lo primero, pues claramente es una obligación mía, y era estudiar. Era claramente aprender sobre el mundo de los gatos. Lo segundo, pues yo acabo de llegar al país y no tenía dinero para montar una clínica o alguna cosa muy grande. ¿Qué tenía que hacer? Ir a buscar la montaña, ¿cierto? La montaña en este caso eran los gatos, y me empiezo a dar a conocer porque hacía domicilios. Iba a la casa de los gatos, era fantástico, conocía a las personas, iba a los criaderos me recomendaban cuando vendían los gatitos, y de esa manera empecé a tener un flujo de pacientes, que esto no fue de la nada tampoco, esto me tomó un tiempo, que la gente confiara en mí, yo era muy joven, ¿sí? Pues en ese entonces me veía un poco más joven, entonces no era fácil, y entrar a las casas, tratar de generar esa confianza fue un poco difícil, y entendí que también emprender no iba solo a estudiar, entendí que emprender también tenía un encanto diferente, y era tener esa certeza o esa garantía de confianza a la cual yo me enfrentaba con un propietario, porque yo tenía que convencer al propietario de que lo que yo estaba viendo en el paciente era real, lo que tenía que recomendar le iba a funcionar, y que de una u otra manera ese posible pronóstico, ese posible tratamiento iba a llevar al paciente a una posible recuperación. Y empiezo con todo esto y crecemos un poco. Me encuentro con muy buenos amigos que en ese entonces me ayudaron. De hecho, iba con muchas amigas y amigos a estos domicilios, con mi familia que me apoyó un montón. Y de un momento a otro, ¡pum!, la cosa estalla. Y no puedo cumplir más. Tenía muchísimos pacientes, muchísimos. No es un tema que solo me pase a mí. La verdad que todos los que hacemos domicilios o los que hacemos veterinaria entendemos que el aumento de la población de mascotas en el mundo está, como decía hace un tiempo, exponencialmente. Y esto se debe a que muchas de las personas que hoy por hoy tienen su vida normal, no tienen tiempo, o de opciones personales no tienen pues, ideas o intenciones de tener hijos. Entonces es más cómodo, más fácil, y de una u otra manera, que ya vamos a hablar de eso, las mascotas se convierten en un punto súper importante. Entonces empezamos a crecer, ya teníamos 2 o 3 personas que iban a los lugares, pero realmente no era el doctor Esteban el que iba a atender los gatos. Entonces mucha gente empezó, no, doc, ¿cómo hacemos? No? Y empecé a atender a algunos pacientes en mi casa. Entonces los que vivían cerca de mi casa en ese entonces, pues los podía atender en mi casa, pero claramente no era lo que yo esperaba o lo que yo quería o mi ambición inicial, y era atender los pacientes en casa. Claramente estaba mi familia, era incómodo, pues dije no más. Y empiezo a pensar en montar un consultorio. Mi primera idea de consultorio fue un consultorio pequeño. Yo nunca quise tener una clínica veterinaria, y la necesidad en ese momento, que para mí era simplemente atender o dar abasto con todas estas personas que me estaban buscando. Cometimos algunos errores en un principio por lo que les decía antes. Hay que estudiar y hay que entender el gato desde su base y desde lo que es el gato para poder atenderlo adecuadamente. Y la otra cosa es que nosotros, los propietarios de gatos, somos un poco diferentes de los propietarios de otras mascotas. Entonces, la verdad, el primer consultorio que tuve fue pequeño, tampoco duró mucho tiempo, fue dentro de una clínica veterinaria, pero me di cuenta que si yo atendía al gato en la casa estaba un poco más tranquilo, pero si lo atendía en la clínica, que tenía más garantías para ofrecerle al gato en servicios de salud, el gato se sentía más incómodo, y particularmente el propietario también. Había un tema, y es que Colombia, como Bogotá, Colombia, como en muchas ciudades importantes del mundo, el tráfico es pesadísimo. Entonces, si yo tenía una agenda completa para ver 10 gatos en un día, pues se me reducía a 8, a 7, y si era un día que teníamos, nosotros aquí en Colombia tenemos una restricción que por los días de número salen unos carros y otros no, teníamos que quedarnos en casa, y tenía que volver al mismo punto de antes, si los otros gatos estaban cerca, a mi casa o a consultorios cercanos o algo así, y de una u otra manera también volví a explotar la situación. Dije, aquí hay que hacer algo y tenemos que hacer una alianza inteligente. Como un ángel de la guarda, uno de los colegas más importantes que yo tengo en este momento apareció y me dijo, montemos una clínica veterinaria. Mientras tanto, tú vienes a mi consulta y trabajas y estudiamos juntos. Fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado en la vida, porque en ese momento me senté con él y dije, venga, vamos a hacer una cosa. Julito, necesitamos ponernos a soñar. ¿Qué es lo que queremos?
¿Qué es lo que va, para dónde vamos? Y él me dijo, ok, antes de todo eso, miremos a ver qué hacen en el mundo con respecto a medicina veterinaria en felinos. Y empezamos a darnos cuenta que existen muchísimas entidades en las cuales se basan o tienen muchísimos estudios sobre la atención a gatos. Desde el inicio, desde sus instalaciones, todo, y empezamos con todo esto. Resulta que mientras a esa transición, yo seguía haciendo unos domicilios, atendía a otros gatos en el consultorio del doctor Julio, y así lo iba haciendo, atendía a gatos en otros consultorios, y íbamos haciendo algo que de una u otra manera hacía que creciera la masa de pacientes y de propietarios. Sin embargo, yo no me sentía tan cómodo. Habían varias cosas que no me quedaban, no me cerraban. Lo primero es que cuando hacían los domicilios, muchas veces la sensación del propietario cuando saca al gato de su casa, el gato se estresa nomás poniéndolo en el carrero o en el guacal. Desplazarlo a la veterinaria es estresarse, el gato llora, en el carro es una pesadilla, el propietario también. Llega a la clínica, en la clínica también es un evento estresante. Todo lo que pasa con el gato es un evento estresante en ese momento, ¿no? Y yo decía algo que no me gusta, voy a volver a ir a los domicilios, a las casas. Vuelvo a retomar domicilios, pero me empecé a encontrar con algo que era supremamente más incómodo y más peligroso para los pacientes, y era que muchas veces tenía pacientes con urgencias que claramente no podía atender en casa. Entonces, un domicilio jamás de los jamases va a eximir una urgencia. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Llevarme el paciente hasta la clínica. Y dije, aquí hay algo que no está cuadrando bien. Nos sentamos con el doctor Julio y pensamos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una clínica veterinaria que tenga un desarrollo que haga que los pacientes se sientan cómodos. De una u otra manera fue divertido haber trabajado, conocí muchos amigos, estar en sus casas es divertido también. Me subí un par de kilos de más porque entonces llegábamos hacia la hora del desayuno, pues desayunábamos todos, a la hora del almuerzo almorzábamos, y en la cena pues ni decirlo. Y empiezo a darme cuenta que los propietarios y todo esto giraba, a pesar de que yo estaba inmerso en el mundo de los gatos, salir a estar con los propietarios de gatos era diferente. Y encuentro algo que se llama la ailurofilia, que es el amor inmenso, la admiración por los gatos. Y me doy cuenta que me hago un alto en el camino y me miro como en un espejo y digo, ¿cómo soy yo con respecto a los gatos? A mi gata. En ese entonces teníamos una gata que se llamaba Numa, y decía, si a la gata le llega a pasar algo, ¿qué es lo que yo quisiera que pasara con la gata? ¿Qué es lo que hace que en el mundo o alrededor de todo se mueva alrededor de los gatos? Y empecé a darme cuenta que claramente una gran masa era la cría responsable y la protección de animales, ¿sí? Los animales de los gatos de refugio. Pero había algo que hacía que esta mascota creciera un montón, y era las redes sociales. Es impresionante una imagen de un gato, todo lo que puede mover, y realmente es algo que yo he experimentado en mi clínica con las personas que trabajan en el mundo del marketing digital y las redes sociales. Saben que un video de gatos puede tener más replicaciones que una noticia siquiera. De hecho, hay una película muy famosa que se descubre un asesinato por una gran masa de propietarios de gatos, porque empiezan a replicar y a buscar una placa de un automóvil y lo encuentran. Porque las personas que tenemos gatos somos un poco más obsesivas con el tema de los gatos, y somos cada vez más, y como que nos juntamos y nos unimos todos. Entonces yo me doy cuenta que había una gran cantidad de cosas y alternativas y pues situaciones que giraban en el mundo de los gatos. Y decidí que tenía que convertirme en el doctor Esteban González, el doctor de los gatos. Y dije, bueno, aquí hay que darle nombre a esto, y propuse varios nombres, y el primer nombre que salió fue Feline Doctor, o bueno, nosotros acá le decimos Feline Doctor de manera coloquial y ya quedó así. Pero Feline Doctor es una marca que empieza a crecer de una manera también, de esa manera exponencial, y aparte de eso, la exigencia y el cargo encima era bastante fuerte. Pero yo me di cuenta de que más allá de los amigos, del paciente, yo empecé a tener algo que yo escuché una vez en una charla de emprendimiento de marketing, que es importantísimo, y es que todas las personas que trabajamos en el sector salud, lo que tenemos que tener son, va a sonar un poco diferente, pero son fans. Y no fans como las personas que son artistas, sino simplemente personas que nos sigan por nuestro buen trabajo, por todo esto que ofrecemos. Y volví a lo mismo. ¿Por qué la gente, si el gato está incómodo, a veces la situación es incómoda, por qué vuelven a mí? Y me empecé a preguntar, y era lo que yo decía, ¿qué es lo que yo quiero que pase cuando yo atiendo a un gato? Y aparece la Asociación Americana de Practicantes de Medicina Felina, y junto a todo ello lo que se llaman las clínicas o las prácticas cat friendly.
que son todas estas prácticas que hacen que el gato se sienta cómodo, el propietario se sienta cómodo y el veterinario se sienta cómodo y pueda estar seguro y ofrecer una medicina saludable, una medicina concertada, una medicina acertada con respecto a los gatos. Y empiezo a ahondar en el tema y encuentro que tenemos que tener clínicas, consultorios, hospitalizaciones, todo cat friendly, todo pensado en gatos. Lo primero, pues, evitar el depredador, uno de los depredadores número uno para el felino, que es el canino. Entonces dije, claramente no voy a trabajar con gatos, no puedo tener no puedo tener perros en la clínica. Claramente los caninos, que los amo y tengo mascotas perros, no van a estar en Feline Doctor. Y empiezo a buscar de qué manera podemos ofrecer esa sensación de tranquilidad, esa sensación, y empiezo a ver que los materiales influyen un montón, la ubicación de los espacios, que no se encuentren frente uno al otro, que siempre sí o sí se atiende un gato a la vez, los cubículos tienen que tener ciertas medidas, los cubículos tienen que tener unas perforaciones para la ventilación, la seguridad, todo esto hace que la clínica y la idea empiece a crecer y nace Feline Doctor realmente en un lugar establecido en Bogotá, Colombia. Empezamos a crecer de esa manera. Habían otros hospitales de gatos y habían otras clínicas y otros consultorios de gatos. El tema es que yo entendí que teníamos que hacer algo diferente y era manejar a las personas por donde más se movían. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de redes sociales? Entonces empezamos a mover a Esteban González como una figura pública, digámoslo así, y empezamos a enriquecer todas esas páginas y esto con fotos y con cosas sensacionales que a la gente le gustaba con el mundo de los gatos. Y lo otro es mostrando evidencia de lo que nosotros hacíamos. Cirugías felices, claramente, historias de amor, los clientes, danos un like, no sé qué, y empieza a crecer esto de una manera increíble. Para los gatos siempre hay cosas, y es que hay algo que yo siempre les digo a las personas y a las personas que trabajan conmigo, es los espacios especiales. No es solo irse a la literatura, traspolar del libro a lecho y listo, se acabó. ¿Por qué? Ya iremos con lo que sigue, que es lo que necesitamos. Necesitamos algo importante, y es que desde la recepción sí o sí tenemos que tener espacios dedicados y exclusivamente pensados para gatos. Lugares y consultorios donde haya seguridad, las puertas estén siempre cerradas. Lugares donde la gente se sienta cómoda, con luz. A los gatos, a pesar de que son, pues, por su condición casi nocturna, a los gatos les incomodan, les genera mucha inseguridad los lugares muy oscuros, porque se sienten inseguros claramente. Y entendí que más allá de todo esto necesitaba trabajar con personas, porque ya estaban llegando muchos gatos a la clínica. Y hubo algo que también me hizo un clic, y es que no todas las personas ni todos los perfiles sirven para trabajar con gatos. Por eso no todas las personas tienen mascotas gatos, no todas las personas tienen mascotas perros. Existen unos perfiles de propietarios que, más adelante lo vamos a ver, que sí o sí son los que llevan los gatos a la clínica. Y aparte de eso, el equipo que recibe los pacientes tiene que tener esa misma empatía. Y empezamos a hablar de lo que es la empatía con respecto a recibir los pacientes, el servicio, la postventa. Y una de las cosas que yo les dije a mi equipo de colaboradores en ese entonces, que éramos como 4, y es que todas las personas que trabajaran en Feline Doctor tenían que tener gatos. Sí o sí, todo el personal asistencial, los que trabajamos en veterinaria, pues la parte médica, la parte auxiliar, la parte técnica, todos tienen que tener un examen o una prueba de conocimiento casi cada 6 meses. Esto me asegura a mí que todas las personas con las que yo trabajo sí o sí van a estar renovándose, enriqueciéndose, y esto hace que el equipo completamente se enriquezca. Y es más fácil de esa manera traer conocimiento exterior a la clínica y podernos estar a la vanguardia todo el tiempo. Y otra cosa que pasó también en la clínica es que todos de un momento a otro nos volvimos amigos, porque pasábamos un 90% de la clínica juntos, todo el tiempo. Otra cosa que entendí importantísimo, y es que sin llegar a ser o entrar en un punto discriminatorio o algo así, la verdad es que, y lo he escuchado en muchas ponencias, en muchas charlas sobre medicina veterinaria, sobre prácticas cat friendly, sobre todo lo que tenga que ver con las prácticas de gatos, y es que las mujeres hacen un punto importante en el equipo de trabajo para lo que se llama las prácticas cat friendly. Por un tema muy sencillo, y es que las mujeres sí son un poco más tiernas, las mujeres son un poco más organizadas, así como tal cual son los gatos, así son las mujeres. Y todas estas mujeres han hecho que para mí sea un poco más fácil la
trayectoria con respecto a esto. Yo cuento con un equipo de mujeres muy grande, casi el 80% de la clínica, del personal de mi clínica, que somos más o menos 28 o 30 personas, son mujeres. Desde la parte de la recepción, la parte asistencial, la parte administrativa, son más mujeres que hombres. Realmente en la clínica somos 5 hombres, no somos más. El resto son mujeres. Y pasan situaciones bien particulares y son situaciones que día a día como que nos ponen al borde, al límite, pasan con no sé qué, claramente la compasión, la empatía es mucho más grande. Después de todo esto empezamos a hacer algo que no pasaba y era que entender que la clínica veterinaria, por más que a nosotros nos gustara y por más que estuviéramos completamente convencidos sin tener la razón, y es que de un momento a otro aparece una persona y es el contador en ese entonces y me dice: doctor Esteban, ¿usted está seguro que su negocio es rentable? Yo quedé como así, mirando para el techo, porque yo dije: ¿cómo así que negocio? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esto no era una historia bonita de amor que nació de un sueño y es que soñar es así de fácil, entonces entra la plata, se gasta y lo que queda. Y de una u otra manera entendí que yo no tenía muchos conocimientos sobre administración, sobre gerencia, sobre contabilidad, y entendí que podía ser mejor o más rentable mi negocio. Y empiezo a irme del lado de este señor, del contador, y empiezo a darme cuenta que claramente la veterinaria es un negocio, y es un negocio muy rentable, es un negocio que la rentabilidad bien manejado es muy alta. Sí, hubo alguna frase que a mí me dijeron en ese entonces y es que me dijo: mire doctor, para que su negocio sea rentable, no su veterinario, sino su negocio sea rentable, usted tiene que disminuir los costos. Entremos a evaluar los costos. A mí eso me costó muchísimo trabajo entenderlo, porque disminuir los costos era afectar la nómina, era afectar la calidad de pronto de los insumos, era afectar el horario, era afectar todo lo que nosotros hacemos. Hacer cosas que yo nunca hice en ese entonces y claramente llevaba una trayectoria ya importante con la clínica. Para mí, hasta antes de que me dijeran la palabra negocio, era algo lindo y algo que daba, porque como tenía clientes de antes, venían, me visitaban, venían amigos y fácilmente yo puedo hacer amigos, entonces como que me quedaba mucho más fácil. Entiendo que hay cosas que no pueden salirse de los cabales y que tienen que seguir un rumbo, porque de una u otra manera, como la disciplina que yo decidí estudiar, que es la medicina veterinaria, existen otras disciplinas que son basadas en las finanzas, basadas en el desarrollo, en el emprendimiento y en todo esto. Y me dice: tenemos que disminuir costos. Yo sentí que, como nosotros decimos aquí en Colombia, se me estaban metiendo al rancho, literal. Y yo dije: aquí algo pasa, no me gusta, no me siento cómodo. O sea, este señor me hace unas preguntas como que no, como así que tiene que venir a observar a los muchachos cómo trabajan, mis niñas nadie me las toca, todos tenemos la razón, todos son felices. Y empiezo a tener un conflicto interno, y era porque yo no quería entender que la clínica veterinaria, la medicina veterinaria también es un negocio, y de ese mismo negocio vivimos muchas personas, que hoy por hoy, gracias a Dios, lo entendí y lo llevamos y lo manejamos, lo pudimos desarrollar. Hay algo que siempre en todas las empresas de salud, como en otras empresas, siempre hacen que uno tenga un mayor nivel de credibilidad, un mayor nivel de afluencia a pacientes, y es las acreditaciones. Y empezamos a entender que si nosotros nos acreditábamos o le dábamos ese crédito adicional que en otros lugares no existía, pues íbamos a ser un poco más importantes. El tema con la acreditación es que vienen varias cosas, y es que viene algo importante, y es el aumento de los pacientes. Y hay algo que tampoco es tan tangible, porque claramente el que mucho abraza, poco aprieta, y es que este aumento de pacientes, si yo no tengo cómo solventarlo, cómo tener los recursos para recibir la cantidad de pacientes, empiezo a estar sobreestimado. Y fue ahí también cuando este contador nos dijo: pero esperen, ustedes, ¿cuál es la capacidad de hospitalización? ¿Cuál es la capacidad de consulta? ¿Cuántos médicos veterinarios necesitan? ¿Cuántos auxiliares necesitan? Y empezamos a tener otra vez conflictos. Otra vez el número de pacientes, que tenemos que aumentar los ingresos, tenemos que disminuir los costos, pero entonces empezamos otra vez otra carrera de estudiar. Yo decidí en ese momento parar y decir: bueno, voy a tomar una asesoría, voy a hacer algo, porque no estoy entendiendo y me estoy sintiendo afectado por algo que naturalmente en muchas empresas pasa. Y decidí ponerme a estudiar un poco de la mano de este contador. Desafortunadamente él no pudo continuar con nosotros, pero nos dejó un gran legado. Y empezamos a incluir personal en la clínica que nos empieza a dar un paso más allá. Dentro de eso es mi familia, mi pareja, mi mamá, amigos, una doctora que fue una doctora médico humano, que nos pararon, o sea, nos dijeron a todos como: bueno, espere, porque esto parece como un hormiguero, todo el mundo va para todo lado, pero tenemos que poner orden, ¿sí? Entonces, la siguiente, porque... Y dijimos: tenemos que poner orden y tenemos que hacer algo que
de una u otra manera nos funcione, porque ya éramos muchos, teníamos personal de ingreso, personal nuevo, teníamos los pacientes, teníamos la capacidad, entendimos cómo funcionaba la clínica y dijimos, yo empecé a sentir que las cosas se me estaban saliendo de control. Y dije, son muchas personas, son muchos pacientes y empezamos a tener quejas. Las quejas en ese entonces dolían mucho porque eran directas. ¿Sí? Ustedes son negligentes, usted, doctor Esteban, ¿sí? Y este dedo incriminante que es súper doloroso, empezó a afectarme personalmente y dije, pero ¿cómo así? Si estamos haciendo las cosas, ¿cómo se deben hacer? Las cosas medianamente bien. Y empecé a tener unos encuentros y unas reuniones con los muchachos, diferentes a las rondas médicas, que esto hace parte del proceder médico, y empezamos a tener una retroalimentación que aún lo hacemos todos los lunes o los viernes y nos sentamos a hablar de cómo van las cosas. Muchas de estas cosas es que yo, por la gente, trato como de estar muy pendiente de los colaboradores y dentro de estas retroalimentaciones o estas reuniones pequeñas es siempre preguntar cómo están, cómo se sienten, están cómodos. ¿Hay alguien que quiera opinar algo? ¿Hay alguien? Sí, claramente no tan acortonado como lo estoy haciendo acá porque acá estoy un poco nervioso, pero en la clínica esto es un poco más light, un poco más ligero y siempre surgen cosas que se pueden arreglar en el camino. Porque también pasamos una muy mala experiencia y es que tuvimos una denuncia por un empleado porque según él nosotros no estábamos siendo justos con su salario, justos con todo esto. Finalmente salimos avantes, pero también fue otra cosa y entendí que las quejas y todas estas situaciones no son quejas y no son situaciones malas, sino son oportunidades de cambio. Y la oportunidad de cambio hace que nosotros empecemos a mirar hacia el interior qué es lo que tenemos mal, documentar lo que tenemos mal y documentar lo que a futuro tendría que estar bien. Y son las auditorías internas. Nosotros en un principio empezamos a hacer nuestras propias auditorías en las cuales claramente nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas por cambiar. Pero en un momento dijimos necesitamos un observador, un espectador externo que nos dé un punto de vista diferente, un punto de vista externo y aparte de eso que tenga un vasto recorrido en el trabajo de las ciencias de la salud. Y decidimos incorporar en el equipo en ese entonces a una doctora, es una médico humano que era especialista en atención, en la seguridad en la atención del paciente. Y yo le dije, doctora, ¿cómo podemos incluir esto en la atención de los felinos? Y empezamos a darnos cuenta que teníamos bastantes falencias, pero empezamos a darnos cuenta que de todas estas quejas y todo esto que pasaba, teníamos fuertes, o un fuerte principalmente. Con las falencias lo que hicimos con las mismas auditorías fue empezar a cambiar muchas cosas, cambiamos el modelo de historia clínica, cambiamos el modelo de recepción, la postventa, que es lo que quiere el cliente, empezamos a hacer encuestas entre nosotros, empezó a crecer este equipo, claramente cada vez era un poco mejor, más dinámico, muy difícil el cambio, nosotros no estamos acostumbrados a que nos juzguen tampoco, y menos una persona que nos conozca directamente, y empezamos a hacer todo esto, el cambio, a generar el cambio, y yo les dije, hay algo que tiene que ser el valor agregado de nuestra clínica, y es lo que hoy por hoy también nos caracteriza y es el servicio. Muchas veces no entendemos qué es el servicio. Y cuando yo estoy con los muchachos y estoy hablando, estoy con los colaboradores, la parte asistencial, la parte de recepción, la parte contable, todo el mundo, yo les digo, vean, ustedes están acá porque ustedes escogieron ser médicos veterinarios, contador, abogado, que mi hermano es el abogado de la clínica, todas las profesiones, todas las disciplinas que ustedes escogieron hacer. Eso ustedes lo escogieron. Su obligación es ser excelentes en lo que ustedes hacen, porque ustedes lo escogieron. Lo que la clínica o lo que yo les pido en este momento, o su milla extra, es que sean amables, que su servicio sea completamente gentil, que su servicio sea completamente desbordado de amabilidad. ¿Por qué? Porque es que uno no va a una clínica veterinaria a tomarse un café, a cortarse el pelo, uno va angustiado de propietario. Y los propietarios vienen de sus casas asustados, vienen de sus casas con accidentes, no vienen a sentarse en la palabra y a contar. No todas las veces pasa así. Entonces, ¿qué es lo mínimo que uno debería encontrarse en un lugar de esto? Es una atención, servicio en salud maravillosa. Una atención en servicio en salud bien dirigida, bien indicada. Una atención en servicio en salud que lo que más importa en estos momentos es seguridad y tranquilidad, confianza. Y eso lo único que hace es generando información. La ansiedad, y para los que sufren de ansiedad o sufrimos de ansiedad, yo no tengo ansiedad clínica, pero sabemos que las personas ansiosas disminuye esta ansiedad con el conocimiento. Y si yo tengo ansiedad porque tengo miedo, porque mi paciente, mi gato está enfermo, lo más lógico es que yo pues trate de recurrir a alguna persona que me dé tranquilidad. ¿Sí? Que fue otra cosa que dije, tiene que ser el revés de la cosa. Nosotros no podemos ser una clínica prestadora de servicios de salud que asuste a las personas, que incite al miedo, que incite a la demanda, no. Nosotros tenemos que ser un lugar donde generemos confianza y tranquilidad.
Y fue cuando empezamos a darnos cuenta que ese servicio es lo que nos ha mantenido y lo hemos cultivado, lo hemos cultivado. Claramente esto no le gusta a todo el mundo viene en otros niveles de ansiedad un poco diferentes, hay unos en los que nos quieren, otros no, claramente todos tenemos opción de escoger y a algunas personas nuestra clínica no les gustará, otras sí. Sin embargo, lo que ha hecho que hoy por hoy sea Felin Doctor y lo que ha hecho que hoy por hoy el doctor Esteban González sean hoy por hoy es eso. Es esa atención amable a los pacientes y esa atención inmediata a esas urgencias. Y la urgencia, como les dije, nosotros somos artífices de lo que escogemos. Atendemos a nuestro paciente. Pero allá afuera no puede quedar como decimos en Colombia, un bojote tirado sin explicaciones, sin atenciones, sin dirigirnos. Simplemente retiramos el paciente de la urgencia, lo tratamos y atendemos a la persona. Sí lo tenemos que hacer. Desafortunadamente en el mundo de la veterinaria, no sé si en ciencias de la salud humana pasa lo mismo, pero a nosotros no nos explican que el gato, el perro, el caballo, la vaca, bueno, los pacientes de nosotros no llegan solos del collar a la clínica, llegan con un tutor. Y ese tutor merece respeto, merece atención, merece completa claridad. Y vamos a ver más adelante a lo que me refiero. Pero esto sí que nos ha servido un montón. Luego de todo esto y darnos cuenta y cultivar todo esto, que el equipo ha crecido un montón, tenemos un inmenso equipo, estamos sólidos más que nunca, las ganancias se ven. En este entonces ya llegó otra contadora un poco más estricta, digámoslo así, pero muy buena, nos ayudó también a dar el paso a seguir. Y todas las personas de administración que nos ayudaron a este entonces, ocurre algo que para toda la humanidad nos dejó por el suelo, y fue la pandemia. En ese entonces, para mí fue muy difícil, particularmente yo perdí familiares, mi papá falleció, lamentablemente muchas personas cercanas fallecieron, pero lo que era más terrorífico de todo esto era la incertidumbre. Y un día me veo yo sentado en mi cuarto, solo pensando, ¿tiene sentido continuar? Después de esto, ¿qué sigue? ¿Sí? Si finalmente ni siquiera sabemos manejar una pandemia, ya han habido pandemias en la humanidad, pero por lo visto no se han manejado bien, y empiezo yo a tener una crisis de ansiedad muy fuerte porque no sabía qué iba a pasar, ni siquiera era con lo que estaba haciendo, porque por lo general nosotros somos nuestros propios verdugos y nosotros somos los que decimos no sé si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo, o tú, pero esto era diferente porque era en términos generales, no sabíamos qué iba a pasar. Y de un momento a otro fue la primera semana de encierro en Colombia, en la cual fue muy difícil, particularmente para mí y para la clínica, porque después de estar tantas personas involucradas en esto, que quedaran 3 o 4 personas atendiendo nomás, con susto, yo teniendo que hablar con los papás, los propietarios, con los papás de los muchachos que estaban haciendo pasantías, con las universidades, con mi familia, decirle como nos vamos a cuidar pero no podemos parar, la gente nos llamaba y cambia todo. De un momento a otro la atención cambia. Claramente ya no podíamos ser tan gentiles porque ya no había tanta gente. La gente que iba con miedo, no nos querían hablar, se hacían lejos, se retiraban todos con tapabocas, usábamos vestidos, máscaras, se nos apoyó la cara, un montón de cosas para asegurar que todos íbamos a estar tranquilos. Nos dio mucho miedo, pero si se acuerdan, una de las diapositivas anteriores decía, todos nos volvimos amigos. En ese entonces descubrí que trabajar con amigos sí es una ventaja. Trabajar con personas que sigan con uno, no detrás de uno, sino de la mano con uno, un sueño, es una gran ventaja. Porque los mensajes que yo recibía de todos ellos, cuando claramente pasé por la peor época de mi vida, todos me decían, doctor, no se preocupe, vamos a salir adelante, no se preocupe que algo bueno va a salir de todo esto. Pasan estas 2 semanas, pasa la tragedia, pasa todo y ¡pum! Vuelve a explotar esto de una manera impresionante. Y empezamos a tener una afluencia de pacientes de algo muy raro. Todos los gatos, o muchos gatos, estaban cayéndose por las ventanas, estaban tratando de escaparse de las casas, gatos con crisis de ansiedad, gatos con problemas conductuales gravísimos, que nos hizo volver a reaprender. Si se han dado cuenta en todo este proceso que les he contado, lo que hemos hecho es reaprender, y reaprender, y reaprender, y reaprender. Y dijimos, caramba, aquí hay algo que toca hacer, y nos volvimos a reunir. Claramente estas reuniones eran por plataformas, reuniones que, como es ahora usual, pues nos dan la ventaja y la facilidad y la seguridad de poderlas hacer. Y empezamos a crear nuevas estrategias de trabajo.
y yo en un momento, a mí me daba mucha risa porque me decían, yo hablaba con los muchachos porque algunos no teníamos un poquitico de dolor de cabeza, no, ya vayas al médico y no, que teleconsulte. Y yo decía, pero teleconsulta ¿cómo? Y me empezaron a proponer, ¿por qué no hacemos teleconsulta en medicina veterinaria? Yo decía, pero ¿cómo hago teleconsulta en medicina veterinaria si yo no puedo tocar el gato? O sea, yo soy un médico veterinario chapado a la antigua, yo tengo que tocar el bicho, o sea, no puedo imaginarme qué es lo que tiene el gato. Pero entonces me empiezo empiezo a ver, esto es una confesión, yo pedía consultas a mi entidad prestadora de salud solo para ver cómo el médico me atendía y me hacía que estaba terriblemente enfermo, cosas que él no podía atender o no podía tener la certeza de lo que yo tenía. Y créanme que los médicos humanos son unos magos para esto, pues llevan muchísimos años en esto. Y empecé a entender cómo se hacía esto. Y empezamos a generar nuevas disciplinas como la teleconsulta de los doctores que estaban en casa, porque no todas las consultas eran urgencias. Empezamos a promover el mundo de las urgencias. Claramente, la clínica se nos quedó pequeña para las urgencias. Y empezamos a implementarnos y a desarrollarnos como una clínica que también atendía urgencias. Pero también nos dimos cuenta de algo junto con la parte administrativa, la parte legal, la parte contable, y es que atender urgencias es un poco más costoso que atender una consulta normal. Y nos dimos cuenta que a pesar de que, o a mí que había un montón de pacientes y un montón de gente que iba claramente con horario de cita, ya, o sea, todo un poco más controlado, ¿sí? Nos dimos cuenta que era más costoso. Y no podíamos en ese momento, empezar a cobrar más. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que empezar a generar cosas o empezar a generar otras estrategias que nos den nuevos ingresos. Y empezamos a buscar la nueva forma de empezar a tener más, digamos, como más seguidores, más fans, ¿sí? Y empezamos a tener un ingreso repetitivo y hacer, digamos, como esto un poco más dinámico. Luego de todo esto, y al terminar todo esto, y para terminar, lo que yo les digo es que a mí muchas veces cuando yo iba a estudiar veterinaria, exceptuando mi familia, mis papás y mis hermanos, muchas personas me decían, ¿seguro que vas a estudiar veterinaria? Mi papá era un abogado, mi hermano es abogado, mi familia son muchos abogados, arquitectos muy lejanos a lo que puede hacer la medicina veterinaria. Y muchos amigos de mis papás y todos me decían, ¿seguro vas a estudiar veterinaria? Eso como que no es muy bueno, no da mucha plata, eso como que pues no, es que tú estudias porque te gustan los animalitos, porque los consientes, porque los quieres, porque no sé qué. Y eso me quedó en la cabeza y dije, no puede ser que yo con mis propios recursos, con lo que yo estudio, con lo que yo sé, con mi carácter, con mi forma, no pueda generarlo, no pueda hacerlo. Y me convencí de que no iba a ser así. La recompensa a todo esto es claramente, tengo una clínica bastante influyente en la ciudad de Bogotá, no me sé todas, nunca. Estoy seguro que ninguno del equipo de nosotros se las sabe todas, pero sí estamos comprometidos a intentarlo. Estamos comprometidos a que los pacientes se sientan cómodos. Estamos comprometidos con los propietarios. Y empiezo a tener amigos, empiezo a tener gente al lado mío, empiezo a tener reconocimiento. Y no solo yo, empezamos a tener todo reconocimiento. Claro, como les digo, no todos y no para todos somos lo mejor que puede haber en el mundo, pero sí estamos comprometidos día a día con el mundo de la veterinaria y con el mundo de los gatos. Con esta frase me quiero despedir, que es una frase que vi un día en una película y no podía parar de llorar porque era impresionante lo que generó en mí. Y es, no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo. Si tienes un sueño, debes convencerlo, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos. Es de una película que se llama En busca de la felicidad, de Will Smith, y es algo que en ese entonces cuando yo lo vi, dije, es real y es así. Siempre en el mundo del emprendimiento vamos a tener personas que de manera no intencional tratan de opacarnos, tratan de menospreciarnos, tratan como de cortarnos las alas, y es por un hecho de tener miedo. Ellos tienen más miedo que nosotros. No permitan que ese miedo de los demás los contagie, no permitan que esa generalidad al temor a arriesgarse los contagie. Yo hace una semana, qué pena que yo siempre me extiendo, yo hace una semana tuve una conversación con mi hermano, porque estamos pensando en expandirnos y en hacer cosas nuevas y tratar de ver cómo lo logramos. Y mi hermano me decía, ¿qué tanto es el costo-beneficio o qué tan alto es el riesgo de lanzar lo que vamos a lanzar? Y yo le contesté a mi hermano, mira, hermano, la verdad es que en términos numéricos, pues claramente es un riesgo alto porque no sabemos si esto nos va a dar. Pero en términos de hacer la cosa realmente
a mí me parece que es más costoso no arriesgarse que arriesgarse. Claro, podemos perder dinero, pero solo se pierde eso. Lo que pasa es que yo no puedo o no he podido nunca con el y si lo hubiera hecho, y si hubiera dicho, y si hubiera traído, y si hubiera viajado, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, porque toda la vida ese y si hubiera va a quedar encima mío. Pero si lo hice o lo intenté, bueno, lo intenté y no funcionó, no importa, uno se levanta, se limpia las rodillitas y sigue con el siguiente paso y el siguiente paso. Una de las veces que de hecho estábamos hablando hace un momento sobre esto, también hemos pasado por momentos difíciles y esos momentos difíciles fue una demanda que tuvimos por una supuesta negligencia con un paciente que tuvimos y entendí otra cosa y es que necesitamos sí o sí diferenciarnos por eso nosotros solo atendemos ahorita servicios de salud, diferenciar los servicios, es otra cosa que se me pasó, pero sí hay que diferenciar los servicios con respecto a lo que hacemos y ser expertos en lo que hacemos. Tuvimos esa demanda y en esa demanda nos acusaban de negligentes. Cuando tuvimos esa demanda, claramente otra vez, pues todos los issues y todas las cosas personales que siempre salen a flote cuando uno está en la voz o en el ojo de los demás, empezaron a jugarnos una mala pasada. Pero empezamos a hacer algo y es que como teníamos una trayectoria en la cual realmente, y yo hablaba hace unos días cuando me propusieron hacer esta charla, yo hablaba con las personas, yo les decía, muchas de las cosas que yo voy a decir simplemente van a ser basadas en los errores que cometimos. Y les dije, qué oso, qué vergüenza uno siempre basarse en esos errores y decir como así me fue así, pero es la verdad como todas las cosas pasan y cómo las circunstancias pasan y cómo aprendemos. Y yo, como en ese entonces ya veníamos una trayectoria, todo lo que les conté, hubo la demanda, el paciente desafortunadamente fallece, nos citan al Tribunal de Ética Profesional y en ese momento cuando yo doy mi versión y me piden los documentos de mi clínica y a diferencia de encontrar un par acusador, inquisidor, encuentro un par que me dice, pues doctor, todos los documentos que usted está aportando son válidos, tiene la historia clínica correcta, lo único que vamos a hacer es entrar a hacer la investigación porque es lo que merece la queja y le estaremos contando. Pero muy bien doctor, la historia clínica suya está completa y le quiero decir algo, es probable que no sea ni negligencia ni impericia porque ustedes no dejaron de atender al paciente, porque el paciente falleció en las instalaciones de la clínica, pero lo atendimos de inmediato. Acaba la sesión de la rendición, pues, de los hechos que me tocaba a mí. Iba muy nervioso, pasan claramente los nervios y la ansiedad, y de un momento a otro dije como, ha servido todo lo que hemos hecho, y ha servido toda la intervención de todas las personas, y le agradezco de corazón a todas las personas que han intervenido en este gran pasar y en este crecimiento, porque si no hubiese sido así, lamentablemente no hubiera podido llegar a donde estamos. Siempre escuché los consejos, siempre hice caso, y entendí algo que mis papás me decían, cállese y escuche, porque el que calla siempre aprende. Sí o sí lo he manejado siempre y a donde yo llego calladito, observo, miro, digo, a ver cómo puedo colaborar y si no puedo colaborar nada, calladito. Con esto me despido, quiero darles las gracias a todos por la oportunidad, de verdad que sí, espero que les aproveche esto. Claramente no tengo una estructura completa de lo que es una charla de mercadeo, pero sí por lo menos de lo que fue mi recorrido y fue muy divertido hablar de esto. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.